Pobla, després de perdre l'últim partit a casa, no sé si ha canviat una mica la manera de plantejar la setmana o no sé qué tipo. No. Lo interesante es hacer lo que hemos estado haciendo hasta el momento, ¿no? Que nos ha dado resultado. Yo creo que el tropiezo del domingo no tiene que hacernos desviarnos del camino, ¿no? Por tanto, tranquilidad. Arribar a la Pobla, més enllà de com està la classificació, ja es va veure la primera volta doncs, que també hi ha altres al·licients en aquest partit que segurament equilibren més potser els dos equips. Sí, bueno, no lo sé, ¿no? El derbi, ¿a ser derbi te refieres? No, sí, el derbi siempre ha sido nasty. Reus, ¿no? Creo que no adquiere el nivel un poquito de ser nasty. Reus, bueno, es verdad que hemos puesto de los equipos de la zona, pero bueno, sin más, yo creo que no hay más que eso. Nacho, el campo puede ser clave para vosotros, es decir, ellos no están muy acostumbrados a jugar en campos de este tipo, o el estilo de equipo que son ellos tampoco les va a afectar mucho. No les va a afectar. He visto hace bastantes partidos en Sabadell, incluso en Alcoy con uno menos. No, yo creo que no, por las características que es en su campo. Eso es más que beneficiar. El partido de la primera vuelta siempre con diferencia, no ha cambiado mucho. No, yo creo que está muy lejos. Ellos ya tienen la adaptación a la categoría que ellos se nueva y nosotros somos más maduros que en aquel momento, porque evolucionamos los equipos como El otro día hablabas de tus 4 amigos en el estadio. ¿Te preocupa si ese ambiente así enrarecido se puede perjudicar al equipo, no? Sobre todo si las cosas no... Sí, no, yo ya lo sé, que cuando las cosas se puedan torcer un poquito, que estoy seguro que va a haber fases en las cuales vamos a padecer, el ambiente se va a enrarecer, o sea, eso lo sabemos todos. ¿Que va a beneficiar al equipo? Pues seguro, que no, que le va a perjudicar, pues seguro que sí, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Ya hemos reclamado muchas veces el aliento de la afición, es una afición fría y bueno, y lógicamente pues el ambiente se enrarece, pues al estar muy frío, en cuanto alguien abre la boca enseguida se le oye, ¿no? Pero bueno, yo espero que los que realmente confían en nosotros, pues bueno, que nos echen una mano, porque entramos en la segunda vuelta, entramos en la vuelta atrás y yo creo que es una oportunidad històrica para dejar-la perder, no? El fet de perdre l'últim partit dona més importància a aquests 3 punts o seria un error creure que hi ha una mica la urgència de deixar enrere la derrota? Hombre, sería conformado poder sacar los tres puntos más después de un tropiezo, ¿no? Pero bueno, no nos podemos obsesionar con eso, porque nos saldríamos de la naturalidad que hemos llevado todo el año, y yo creo que eso sería perjudicial, ¿no? Tenemos que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo bien y bueno, porque eso nos ha dado resultado, ¿no? Nacho, no sé si después de la derrota, pues eso, le has dado un toque al equipo, les has dicho, veis, nos podemos acomodar, no podemos confiar, no sé si... No, ellos ya lo saben, ¿no? De alguna forma, que en cuanto bajas un poco el nivel y la intensidad, pues bueno, cualquier equipo te va a quitar puntos, ¿no? Yo creo que ya somos mayorcitos para saber, ya llevamos muchos años para saber que esto funciona así. Por lo tanto, es normal que tú, cuando llevan tantas jornadas y sin perder y puntos y vienes de momentos importantes, y que cuerpo no se relaja o no entra en ese estado de confort, ¿no? Por eso decía que yo creo que la derrota todavía nos tiene que venir bien de cara al futuro, ¿no? Porque inconscientemente a todos nos pasa que cuando la situación es todo favorable estás mucho más cómodo y te puedes dejar un poquito llevar, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es humano, nos pasa a nosotros y os pasa a vosotros, ¿no? No t'ha agradat mai parlar d'aquests temes, però ja aprofitem l'ocasió. Estem al gener, mercat de fitxatges, no sé si hi ha alguna novetat, has demanat alguna cosa o més val que tinguem paciència? No, ya os han dicho públicamente, ¿no? Que lógicamente tratamos de cubrir un poquito la vacante que ha dejado, tan importante que ha dejado Jaume, y bueno, espera estamos, ¿no? Del resto, estás súper contento con lo que tienes, del resto de posiciones. Sí. A ver, yo creo que la trayectoria ahí está, ¿no? Por lo tanto, por
lo tanto sí que estoy satisfecho porque bueno, los números han sido muy buenos, ¿vale? Y bueno, es solamente esperar que las lesiones nos respeten, porque esta primera vuelta nos han respetado muchísimo, y que nos respeten porque, bueno, claro, si no nos respetan, hay lógicamente, al ser 19 ahora mismo y en el futuro ser 20, pues hay zonas y posiciones del campo que están algo más escasas, ¿no? Entonces, rezar para que haya ciertas posiciones que no tengamos lesiones importantes. ¿Hay algún caso de algún jugador que esté jugando menos que te preocupe? Es decir, que te haya pedido, mister, estoy pensando salir, buscar otro... Siempre hay casos, y todas las semanas hay casos. Hay jugadores que no juegan un domingo y esa semana pues están depresivos, ¿no? Y bueno, y ese es el día a día. Hasta el momento es indudable que todos han tenido oportunidades, los minutos están muy repartidos, exceptuando un poquito las posiciones de la portería y de línea defensiva, pero el resto están todos muy repartidos. Todos han tenido posibilidad de ofrecer su rendimiento y lógicamente a medida de la próxima temporada pues se irán acumulando más minutos en aquellos jugadores que se lo han ganado, ¿no? Y así es. Y por supuesto que cuando hay jugadores que soportan mejor el no jugar un día y hay otros jugadores que soportan peor. Esto en un colectivo de 20 personas es normal. En este sentido, Miguel Marín ya vuelve a entrenar, parece un poco primer fichaje de invierno. Sí, a ver si todo va bien y bueno, decidirle con los brazos abiertos cuanto antes, ¿no? Porque nos vamos a necesitar todos de aquí al final, porque van a ser 19 jornadas muy duras y muy intensas, ¿no? ¿Bajas para domingo? No, de momento no. Gracias.